Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la problemática de la salud en México y los obstáculos que enfrenta el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Esto con la reciente reducción del presupuesto. Acompáñenos, muy interesante la plática de este día. Buen día. La Organización Mundial de la Salud informó que existen más de 275 millones de personas en el mundo con problemas de audición entre moderados y profundos, de los cuales se considera que la mitad de estos problemas de audición podrían haber sido prevenidos. Desde la última década, se dice que en México casi 1 millón de personas tienen problemas para escuchar. La pérdida de la audición se define como la baja parcial o total de la habilidad para escuchar, es decir, es cuando una persona no puede oír bien y por eso tiene problemas para comunicarse con los demás. El déficit auditivo puede ser desde leve hasta profundo, el cual es identificado cuando las personas tienen dificultades para oír la voz a nivel conversacional o en grados más avanzados, cuando no pueden oír ni siquiera la voz a gritos. Este problema normalmente es causado por una exposición fuerte y reiterada al ruido. Otras causas pueden ser las infecciones auditivas, el consumo de algunos fármacos o el envejecimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, soy Patricia Rodríguez Calva, esto es Punto y Coma y como siempre los jueves compartiendo la mesa de debate y discusión con mi querida Wendy Roa. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, Pati, muy buenos días. Oye, fíjate que este tema es súper interesante. ¿Cuántas veces ha pasado que te gritan, que te hablan y no escuchas? O a veces no entiendes. O sea, y la verdad es desesperante, ¿no? Porque a veces nada más contestas, sí. Oye, pero ¿qué me dijiste? Yo creo que muchas personas hemos estado en esta situación y bueno, más se enfrentan las personas adultas mayores. Vamos a platicar de un tema sin duda interesante, Pati, y más el problema que están enfrentando cuando pues no hay recursos para seguir apoyando a la población que padece este tipo de enfermedad. Y quizá abundando a lo que dices, Wendy, y que suscribo, es que no le damos importancia. Claro. No le damos importancia y todos nuestros sentidos pues tienen una trascendencia vital para nuestro desarrollo y de repente, lo hemos tratado aquí, el no ver, no le ponemos atención a nuestra vista, pero el no escuchar, no le damos la dimensión justa para atenderlo a tiempo, para ver si nuestra salud auditiva es la correcta. Y Wendy, yo le quiero comentar al auditorio de Punto y Coma que vamos a dividir este programa en 2 bloques, precisamente para en una primera instancia abordar lo que es la problemática de salud auditiva en México y bueno, cuáles son las expectativas que hay y las soluciones. Y en un segundo apartado, pues nos hacen favor de visitarnos precisamente por parte del Instituto Mexicano para la Atención de la Sordera, porque ellos hacen un trabajo maravilloso y están a punto de cerrarles escuelas para personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, creo que es muy importante saber cuál es, digamos, el panorama y después, bueno, qué están haciendo las autoridades con respecto a estos centros que son tan importantes para el desarrollo del país. Y bueno, vamos a empezar y le damos la bienvenida al doctor Fernando Díaz Rojas, él es audiólogo de Medel. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de venir aquí y platicar un poquito acerca de este tema que es bien importante y que creo que no se le da la atención que debe ser, ya que este es un problema que es creciente, no solo en México, sino a nivel mundial, por las diferentes situaciones que tenemos de exposición a ruido. Cada vez nuestras ciudades son más ruidosas, cada vez nos exponemos más como al uso de audífonos y hay un problema que también ayuda a generar la audición, que es el estrés. Y creo que el simple hecho de salir de nuestra casa ya nos genera estrés. A ver, y se dividiría esto en 2 temas. O sea, quien ya nace con una incapacidad de oír correctamente y quien va adquiriendo esa incapacidad. ¿Cómo está eso? Sí, definitivamente hay diferentes formas de tener esta discapacidad. Una puede ser desde de nacimiento, por alguna enfermedad o algún problema durante el embarazo, o puede ser que la obtengamos puede ser a través de una infección, de un accidente
O simplemente a partir de los 40 años comienza a degenerar el oído, teniendo una caída más drástica a los 60 años, que es cuando más se asienta ese problema y es cuando tenemos una población bastante importante de pacientes que no tienen una buena audición. Como tal, la hipoacusia tiene diferentes grados. Puede ser desde leve hasta profunda. Hipoacusia. Hipoacusia. Que es la disminución de la audición. Puede ser desde leve hasta profunda. Para esto hay diferentes soluciones que tenemos que ver, ¿no? Puede ser desde la ayuda de un sistema que amplifique el sonido, como lo son los audífonos, hasta en las pérdidas severas y profundas, que ya realmente la amplificación no nos deja entender como tal, no tienes la discriminación adecuada. Para eso ya hay otros sistemas que son por medios quirúrgicos, que son los implantes cocleares. Habló algo muy importante, doctor. Dice que a partir de los 40 ya nos está tocando. No, pues ya nos incluiste. Comienza la pérdida progresiva de la audición en muchos de los casos. Sin embargo, actualmente, usted lo comentaba al principio del programa, el uso de los audífonos, ¿no? En donde los jovencitos se ponen los audífonos a todo volumen y a partir de ahí, bueno, pues están dañando inconscientemente su audición. Definitivamente, como podemos saber ahora, los audífonos cada vez tienen mayor potencia, que obviamente se deberían hacer con un tope de sonido donde no nos deba de causar algún daño. Pero, no obstante, no sé si se han dado cuenta que cuando suben un celular, él advierte que pasando de esa cantidad de decibelaje puede causarnos un daño. Entonces hay que poner atención. También es el tiempo de exposición. Ajá. Si nosotros ponemos un volumen medio menos de 4 horas, difícilmente nos va a causar un daño. El problema es que luego hay veces que 2 o 3 horas es lo que no lo usan al día. Entonces eso nos puede acarrear un problema a largo plazo, porque aparte no es solo un día, sino es de muchas horas durante mucho tiempo. ¿Pero qué va haciendo? ¿Va inflamando al tímpano? Pues, ¿O de qué manera es el proceso para que llegue a una afectación real? Pues vamos dañando nuestro sistema auditivo por el volumen que se produce. Exactamente, nuestro oído interno pues se va afectando con estos volúmenes tan altos de sonido. Ahora, qué importante lo que preguntas, Wendy, porque de repente dices, bueno, esto es un proceso crónico degenerativo de acuerdo a nuestra edad, pero si ahora ves a los chicos y desde que van a la escuela, desde pequeñitos, lo acabo de ver con una vecinita, la niña tiene 5 años y va con unos audífonos, a lo mejor le van leyendo un libro, a lo mejor pero ya va aislada del ruido exterior, pero con un contacto directo al ruido. Esto ¿bajaría entonces en consecuencia la edad en la que estamos perdiendo audición? Así es, cada vez con hipoacusias adquiridas cada vez tenemos más pacientes más jóvenes. Antes se decía una hipoacusia adquirida pues era como prácticamente exclusiva de los pacientes de la tercera edad. Ahora ya tenemos pacientes más jóvenes. Igual en México hay alrededor de 600,000 pacientes que requieren algún tipo de ayuda auditiva o que tienen algún tipo de pérdida auditiva. Digamos que alrededor del 60% son de la edad pediátrica, son niños. Entonces sí es una problemática bien importante, porque ese paciente que con hipoacusia si se capta a tiempo, se le da el tratamiento adecuado, ya sea audífonos, implantes coclear, implantes de oído medio, implantes de huesos, que son muchos tipos de ayudas que existen. Ese paciente con una buena rehabilitación lo vamos a hacer, en vez de ser una persona dependiente del sistema de salud, después va a poderse convertir en un paciente aportante al sistema de salud. El implante coclear es uno de las prótesis que, si lo dividimos su costo a lo largo de la vida, se podría decir que es una de las prótesis más baratas. ¿Por qué motivo? Cuando yo implanto un paciente, ese paciente inició, a lo mejor se le detectó al año, se mandó a su protocolo, se implantó, lleva su rehabilitación. Ese paciente después va a poder ser lo que él quiera, médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Y entonces él en un tiempo fue dependiente del sistema de salud. Pero ya que él se vuelve un adulto, una persona bien rehabilitada, que escucha, que es funcional, se va a convertir en aportante al sistema de salud. Entonces, ¿qué va a decir? Va a ser retributivo esa inversión que hizo el gobierno inicialmente para ese paciente. Doctor, ¿es lo mismo
no escuchar que no entender, porque a veces suele suceder, escuchamos, pero no entendemos. Vaya, ¿van por el mismo camino? Así ¿Son es. enfermedades distintas? ¿Qué es lo que pasa? Así es también las pérdidas auditivas pueden dividirse según el área donde esté la afectación. Se puede decir que es una pérdida conductiva cuando está afectado la parte externa, lo que sería nuestro pabellón auditivo, la oreja, o nuestro oído medio, o con una pérdida neurosensorial, que es cuando está afectado el oído interno, o mixta cuando están algunas de las dos partes afectadas. En el caso de las pérdidas neurosensoriales, lo que se afecta es nuestro oído interno, digamos que son como las teclas del piano que ya no suenan como deberían sonar. Es cuando ya no entendemos. Entonces dices, escucho, sé que me hablaste, pero no te entendí. O sea, no están sonando los sonidos como debería de ser. En el caso de cuando es una pérdida conductiva, como vemos muchas veces a los bebés que no tienen su orejita bien formada o que no tienen el conducto formado, esos pacientes podríamos decir que se escuchan, pero lo que les falta es volumen. Porque nuestro sistema auditivo externo y en el oído medio lo que ayuda es a dar más potencia a las palabras para que lleguen con la correcta fuerza a nuestro oído interno. Entonces, al no estar formado alguno de nuestro sistema, no va a permitir que el sonido llegue como debe de ser. Entonces, para eso hay diferentes soluciones, pero como les digo y les reitero, mientras lo captemos a tiempo, se le dé la solución adecuada, el paciente puede tener un muy buen pronóstico. Doctor Fernando Díaz Rojas, audiólogo de Medel. Vamos a hacer una pausa y regresando, Wendy, si tú nos permites, pues que nos diga cómo llevar una higiene auditiva, porque de repente dices, bueno, ya no veo bien y voy al oftalmólogo, pero yo cómo voy a saber si realmente no escucho bien, ¿no? O si soy distraída, o si no entiendo, o si realmente no le presto importancia. Vamos a hacer una pausa, esto es Punto y Coma. Y continuamos aquí en Punto y Coma. Antes de irnos al corte comercial, Pati le preguntaba al doctor acerca de esta higiene auditiva. ¿Cómo cuidar nuestros oídos? Uno piensa que a lo mejor cuidar nuestro oído pues es meterse un hisopo, limpiarse el oído y con eso ya está cuidado, ¿no? Ya no tenemos que hacer más al respecto. Así es. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sobre la higiene auditiva, que sí es muy importante. Uno, ahorita comentabas acerca de lo que son los hisopos. No es recomendable usarlo. El hisopo lo puede usar uno para limpiarse lo que es la oreja por fuera, nunca por dentro, porque la cera no es algo, no es suciedad. O sea, es parte de nuestro oído, de nuestra protección y nos ayuda a la conducción del sonido, nos ayuda a evitar que entre polvo y objetos extraños. Así que esa hay que dejarla. Hay mecanismos que el cuerpo tiene para irla limpiando si solito. ¿Tienes cerumen, ahí lo dejas? Ese es bueno. En el caso que hubiera un tapón, acudir con su médico otorrino. No intentar sacarlo nosotros, ni meterse cosas, ni líquidos, y que nada. Porque a veces estos tapones también pueden, ¿cómo se llama? Bueno, provocar a lo mejor una falta de audición, ¿no? Claro. Así es. Comprometer era la palabra. Es ligera, es una hipoacusia transitoria, ya que una vez que retiramos el tapón, pues regresa a nuestra audición, pero siempre vayan con su médico, que ellos les indiquen qué es lo que pueden hacer para tener un buen cuidado de esto. ¿Qué más podemos hacer? Cuando tenemos enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, hay que ir con nuestro médico para que se regule, porque eso también termina afectando nuestra audición. Pero sí te miden tu audición, o sea, si hay un estudio para decir, oyes bien, no oyes bien. Sí, claro que sí, es la audiometría. Ese es un estudio muy sencillo, se le puede realizar a cualquier persona. Solamente la indicación es que refiera a tener algún problema auditivo, o sea, alguna disminución en su audición, puede realizárselo, es totalmente inocuo, se pone una diadema, se pasan unos tonos y va uno sacando de ahí la medición de la audición que uno tiene. Es muy fácil de hacer, tarda alrededor de 10 minutos en que se lo haga. La verdad, sí sería bueno que se hiciera a partir de los 40 años, por lo menos una vez al año. Oíste, Wendy. Bueno, esa es la parte. Sacarecita. No, pues sacaremos. A reserva de que después hablemos a profundidad de los implantes cocleares, porque es un tema trascendente, porque esto afecta e impacta a la sociedad toda, porque no todo el mundo tiene ese acceso a comprar. Me decía, doctor, que vale casi $500,000 de pesos un implante coclear, y esto sí lo tiene solo parte del sector salud. ¿Qué es? Usted trae ahí uno, ¿verdad? Así es, este es el implante coclear,
y el procesador externo. Se componen dos cosas. Esto va dentro de la cabeza. Esto es lo que pone un cirujano. Y esto es lo que va a procesar. Esto va unido a través de un imán. Este recibe el sonido, manda la señal a lo que vendrá siendo la maquinaria interna. Y aquí va este pequeño electrodo, que es lo que va dentro del caracolito de nuestro oído interno, que por medio de estos electrodos va a mandar impulsos eléctricos, lo que nos va a restituir la sensación auditiva. ¿Esto nada más sirve para quienes en un momento escucharon y después perdieron la audición o también sirve para quienes nacieron sordos? También sirve para las dos cosas, para quien perdió la audición o para quien nació con sordera. Nos va a servir para las dos tipos de pérdidas. ¿Y desde qué edad se puede poner y cuánto dura un implante coclear? Se puede poner desde el año, obviamente se detecta desde antes, se prepara el paciente, desde el año de edad se puede implantar para que comience tempranamente con su rehabilitación. Y este equipo realmente su duración de esta parte que está pensado para una vida. Lo estamos viendo en pantalla, pero a ver, aunque sea alguien bebito y tenga un desarrollo en su cráneo y en sus funciones... No, desde que se hace la implantación se considera esa parte, no hay ningún problema. O sea, él va a poder crecer normal, no va a afectar para nada el implante y pues nos va a ayudar a un desarrollo adecuado, ya que va a tener ya le vamos a regresar a restituir esa sensación auditiva. Ahorita está hablando de algo que me llama mucho la atención. Al momento que se le restituye a una persona que a lo mejor nació sorda la capacidad de escuchar, viene todo a la par también de una terapia del lenguaje, porque una persona que pierde la audición o que nace más bien sin audición es una persona que tampoco puede hablar porque no conoce los sonidos. Así es, definitivamente el lenguaje es una fuerte imitativa, requerimos de escuchar para poder hablar. Entonces, esto sí requiere, esto no solamente es, voy con el cirujano, me lo pone y se acabó. No, la verdad sí es toda una terapia que tenemos que tener un compromiso de una vez implantado, ir a nuestra rehabilitación y tener para que tengan esta buena recuperación y que realmente el implante sea efectivo. ¿Hay una edad para ponerse después de estos estudios y esto está contemplado dentro del sector salud? Está contemplado dentro del Seguro Popular, solo es el programa prioritario del gobierno, menores de 5 años. Las personas que tienen problemas ya, entonces tendrían que acudir a la medicina privada. Efectivamente, pues sí, no hay una parte que contemple al adulto, ya sea de adulto joven, adulto mayor. Entonces sí lo tienen que ver por una parte privada. Dice que es para toda la vida. Una vez que me lo colocan ya no va a ser necesario que cada 5, 6, 7 años me tengan que estar cambiando el aparatito. No, el interno, esta parte interna de verdad está pensada para que dure una vida. O sea, simplemente una garantía de este aparato es de 10 años. O sea, con ese tipo de garantías es porque está pensado en una calidad de un producto que va a estar toda la vida dentro de alguien. Y eso es una cirugía que realmente son médicos muy preparados los que hacen esta cirugía, porque son médicos otorrinos con subespecialidad en otoneurología o otología. Entonces, aunque sean médicos muy preparados, decirle una cirugía de rutina es una cirugía en la cabeza. Y se supone que estarían vigilados toda la vida. Hasta cierto punto depende la evolución que tengan con su rehabilitación del lenguaje, todo esto, pero sí definitivamente van a tener que estar yendo a terapias conforme van avanzando en la escuela, que se va haciendo el lenguaje más abstracto. Estas situaciones tienen que estar yendo con su rehabilitación. Por eso se le dice a las personas cuando van a adquirir este compromiso, por lo regular a los padres, que no solo es la cirugía, ¿no? Sino atrás viene pues todo un esfuerzo por rehabilitación. Claro. Pero al final, esta prótesis es una de las prótesis que más redituable para el gobierno sería, ya que les digo que al final el paciente de ser dependiente se va a convertir en aportante. Claro. Perfecto. Pues gracias a doctor Fernando Díaz Rojas, audiólogo de Medel. Gracias a reserva que después platiquemos a profundidad este tema tan importante para la salud de los mexicanos. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Buen día, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Bueno, pues regresamos aquí a Punto y Coma y yo la verdad agradezco muchísimo
que se encuentre aquí representado ampliamente el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje AC, y que mejor representado por su directora, que es María Paz Berrecos. ¿Cómo está? Mucho gusto, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias, porque ustedes realizan una enorme labor para México. Y bueno, pero trae a su alumna, que es Alejandra Pérez Negrón, que aparte, bueno, de ser su alumna, ella es doctora, es médico especializada en salud ocupacional. Gracias, Ale, porque yo le quiero compartir al público, porque, bueno, también está aquí Norma Castañeda, que es ingeniero biomédico, pero Ale, y ella tiene que voltear a verme, porque Ale está implantada, Ale tiene un implante coclear, y bueno, ha desarrollado muchas habilidades, que bueno, nos da mucho gusto, pero me tiene que ver para que pueda entender, escuchar la voz, y también empezar, querida Wendy, pues haciendo la pregunta, para ¿cómo se debe uno dirigir claramente cuando uno tiene una discapacidad auditiva? ¿Es correcto decir, es una persona sorda, es una persona con discapacidad auditiva? ¿Qué es lo correcto? Bueno, para empezar, lo correcto sería darnos cuenta de que estamos, no sé, intercalando alguna información con alguien que no nos escucha. Porque buena parte de las personas que tienen problemas auditivos y no han recurrido a alguna ayuda, se avergüenzan. Es más, no quieren que se les llamen sordos. Correcto. Entonces, ahí hay un problema psicológico de cultura. Y, ya lo decía el doctor que nos antecedió, la sordera cada día está aumentando más, sobre todo, entre otras cosas, ya Ale les podrá contar, en el ambiente del ruido en fábricas, o la doctora que es investigadora en problemas de la audición, la cantidad de fracasos que hay en el caso de muchos trabajadores que nunca usaron ningún aditamento que les protegiera la audición, advirtiéndoles que no sé si estarán de acuerdo conmigo. Yo estoy totalmente de acuerdo con alguien que se llamó Helen Keller. Cuando mi padre fundó el instituto, y por primera vez invitó y por única vez trajo a Helen Keller, sorda y ciega. En Palacio Nacional, cuando la recibió el presidente, le preguntó un periodista, usted es una mujer muy religiosa, si usted pudiera pedirle a Dios que le recuperara alguno de los sentidos, vista u oído. El oído. ¿Por qué? Porque sin oído no hay habla. No hay habla, no hay lenguaje, no hay sociabilización. El pensamiento queda corto. Pero peor que todo eso, que es gravísimo y que es una de las cosas por las que acepté venir al programa, es que nadie, es más, ninguno de ustedes se daría cuenta de, o me podría contestar, a ver, les pongo esta pregunta, ¿por qué una persona que nace sorda, que no tiene acceso a la educación, no a la rehabilitación, no se rehabilita la sordera, ni se cura, se apoya, pero en un caso de un pequeño que nace o de alguien que pierde el lenguaje después de haber oído, nosotros tenemos que educarlo. Y eso es muy largo. Si yo ahorita le digo que con un aparato usted quiere aprender chino, usted me va a decir no. Pero si alguien le dice a un papá que con un aparato maravilloso, y los hay, ese niño va a hablar, sin educación tampoco va a hablar. Bueno, ni el chino ni el de su propia casa. Okay, bueno. Helen Keller dice, yo le pediría recuperar el oído. La vista, yo me la imagino porque me enseñaron a hablar. Me imagino lo que es la vista y sobre todo el tamaño, no, las proporciones, no, las formas, no. Tenemos todo eso grabado, es muy interesante. Me imagino que el azul es como cuando yo le toco la piel a un bebé. O el rojo, cuando yo siento que alguien que quiero mucho me viene a ver. Entonces, tenemos esa maravillosa experiencia ya de 68 años
prácticamente gritándole a México, cuidemos los oídos, sepamos un poco más sobre esto. Las carreras para especialistas en la educación del niño sordo están en este momento a punto de cerrarse. ¿Y por qué? Porque todo el mundo piensa que va uno, le hacen una audiometría, compran un aparato y al rato amanece uno platicando. No, ni el niño ni el adulto. Eso no puede ser. Se necesita que haya gente preparada, que no son médicos, que somos humanistas, para decirlo de otro modo, que conocemos el lenguaje, que conocemos la lengua materna y que tenemos los medios para poder enseñar, guiando a esos chiquititos sobre todo, que de otra manera serían sordomudos. Es un trabajo integral el que se tiene que hacer, y muy duro, médico y humano. Totalmente. Social. El médico casi pues termina en un lugar. Claro, le vas a tener que seguir dando seguimiento. Algunos casos ya no se les da seguimiento porque ya no se puede. Eso nos lo podrá decir muy bien la doctora Norma, de todo lo que ellos hacen en la investigación en la UAM. Pero una vez que nosotros logramos que los padres les hablen a los niños, que vengan diario, no con terapia. Sí. Por favor, quítenle el término. No es terapia, no van a curar la sordera. Vamos a enseñarle las reglas de la lengua que hablan a su alrededor. Y precisamente es el caso de Alejandra. Por ejemplo, es el caso de por Alejandra. ejemplo. Cuéntanos, compártenos tu Eso historia. es bien importante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo fui diagnosticada con meningitis a los 13 meses, bueno, al año, y entonces a los 13 meses de edad perdí la audición. Y gracias a Dios, pues vengo de una familia muy unida, en donde siempre, pues el éxito de toda mi rehabilitación fue por el esfuerzo de toda mi familia. Y prácticamente hoy en día quien me conoce no se da cuenta porque siempre, o sea, me ven y me dicen, oye, ¿usas un aparato, un implante coclear? Y yo, no, pues que sí. Ay, ¿hablas lengua de signos? Y yo, no. A mí me enseñaron a hablar. Entonces, es algo que pues yo me he venido dando cuenta de que como que se tiene, no hay un conocimiento de que hay una diversidad auditiva, que va a haber personas que les van a enseñar a hablar y va a haber personas que pues van a hablar en lengua de signos porque pues hay veces que pues por más que uno intente que se oralice esa persona, pues no se va a lograr, ¿verdad? O sea, hay casos específicos, pero si no, se tiene la falsa creencia de que una persona sorda no habla y no es cierto. O sea, las personas sordas podemos hablar, podemos manejar, podemos hacer todo lo que queramos hacer, llevar una vida normal. Y también hay veces que me he topado mucho con el término de que no, pues es que tú no eres sorda. No tiene nada de malo decir que es una persona sorda o una persona con discapacidad auditiva. Pero cuando me oyen hablar también piensan que no, pues no eres una persona sorda. Correcto. Pero pues ya, para no estar discutiendo y llevar un mal día, he aprendido a vivir con ello, pero sé que soy una persona con discapacidad auditiva simplemente desde el hecho que me levanto en la mañana y que para levantarme en la mañana no es con la típica alarma de un reloj. O sea, yo tengo que tener un aparato especial que me mueve la cama y con eso me despierto. O simplemente me pongo el aparato y puse a hervir el agua y me voy a mi cuarto y luego se me puede olvidar que dejé el agua hirviendo, ¿verdad? Pero no lo escucho. Y una persona que pues tiene todos sus sentidos presente, pues se da cuenta. Entonces es una batalla diaria interna que por eso digo que siempre hay que tratar a las personas con mucho respeto porque pues nunca sabemos la batalla interna que siempre está lidiando, ¿verdad? Y efectivamente, como decía la doctora Paz, yo admiro mucho a Helen Keller. Helen Keller decía que quien pierde la visión pierde el contacto con los objetos. Pero quien pierde la audición pierde el contacto con la gente, porque gracias a que oímos, hablamos, y gracias a que hablamos tenemos un lenguaje. Y gracias, Wendy, al trabajo que está haciendo el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje AC, pues está impulsando precisamente el desarrollo de muchos mexicanos. Vamos también a platicar con Norma Castañeda de las investigaciones que se están haciendo, sobre todo en la UAM, pero vamos a hacer un corte y regresamos porque aquí es muy importante. Ok, no les ha tocado el recorte presupuestal, pero sí les está preocupando esta situación de que les quieren cerrar las escuelas que van a ayudar a las personas que tienen una discapacidad auditiva a integrarse a la sociedad. Regresamos, hacemos una pausa.
Continuamos aquí en Punto y Coma y bueno, pues platicábamos acerca de este tema y la importancia de poder escuchar, ¿no? Todo lo que nos lleva el poder pues socializar, ¿no? Como lo decía, socializar con todo el mundo a través del lenguaje. Pero para pues explicarnos acerca de estos estudios que se están haciendo para poder apoyar a las personas que tienen discapacidad auditiva, bueno, pues también está aquí Norma Castañeda, quien es ingeniero bioquímico, biomédico. Norma, pues sabemos que son estudios no solamente de un par de meses, o sea, son de años los que se llevan a cabo para poder llegar pues a resultados óptimos en este tema. Exactamente. Es bien interesante esta tecnología y me voy a centrar en los implantes cocleares. Para empezar, es una tecnología que se desarrolla pensando en un lenguaje que no es el español, por ejemplo, ¿no? Está pensado y el mismo implante que tiene Ale es el implante que tiene el niño de chino mandarín, el niño que tiene el italiano, el francés. ¿Dónde los hacen? En Australia generalmente, hay varias compañías, hay 3 grandes compañías, Estados Unidos, Australia y... Alemania, supongo. No, son tres compañías. Entonces, cuando en 2001 más o menos se reúnen 3 hospitales aquí en México, el Hospital Infantil de México, el Hospital General y el Hospital de Enfermedades Respiratorias, se reúnen y deciden que se van a empezar los implantes cocleares en México. Es decir, vamos a empezar a implantar gente en México, porque antes había que ir a Estados Unidos o a algún otro lugar. Por supuesto, estaba vetado para la mayoría de los mexicanos. En ese momento se reúnen y nos buscan a nosotros en el Laboratorio de Audiología de la UAM Iztapalapa para que los apoyemos buscando, digamos, pruebas objetivas para seguir la rehabilitación de los implantados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos desarrollado, porque nos platicaba el doctor, implantan a niños de 1 año, 2 años, muy pequeñitos, el implante se tiene que ajustar a la persona, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Y Ale nos podría platicar, pues llega el audiólogo y le pregunta al usuario, está grave, agudo, le subo, le bajo, pero eso cómo se hace con un pequeñito de 1 año, ¿no? Entonces nosotros en el laboratorio hemos desarrollado esas tecnologías, ¿no? Todo centrado en el español, ¿no? Y en ese sentido la mancuerna que hemos hecho con el instituto ha sido maravillosa. Ellos tienen una escuela con niños implantados, usuarios de auxiliar auditivo. Entonces el seguimiento que les van dando es estupendo y nosotros vamos colaborando desde la parte de vista tecnológica, ¿no? Entonces buscando siempre beneficiar a los usuarios de implante coclear o de auxiliar auditivo, ¿no? Ahora, doctora María Paz de Recursos, usted es especialista en lingüística y el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje se ha dedicado, ya lo dijo, por años, décadas, precisamente a ayudar para que la gente que tiene esta discapacidad auditiva o que es sorda, pues se pueda integrar a la sociedad de una manera que sea agradable para ellos y productiva para la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita con las escuelas, con su escuela que se dedica precisamente a esta capacitación? Bueno, no nada más es el instituto el que está en peligro, está en peligro el país. Por una razón, perdón, no me vayan a poner un clic, no, mejor digo absurda, y no más. El instituto está cumpliendo dentro de 8 días 68 años de trabajo ininterrumpido. Es una asociación civil formada por mis padres, médico, foniatra, sus alumnos, y antes que comenzar un trabajo directo con los niños, ellos plantearon que hubiera personal. Entonces, bajo 3 grandes asesorías, la Facultad de Medicina de París, el Conservatorio de París, el Instituto Central del Sordo de los Estados Unidos y de la Universidad de Washington, que es donde yo después fui a estudiar, se armaron los programas para preparar personal. Por un lado médico,
clínico, porque en aquel entonces, ¿qué se estaba pensando en operar para implante coclear? Estoy hablando de 68 años. Personal clínico, no otorrinos, otólogos y audiólogos, que son distintas las profesiones. Pegaditas, claro, la ginecobstetricia también está pegadita, etcétera. Se hace eso y se hace una escuela para formar docentes que podían venir de psicología, de pedagogía, de sociología, casi siempre de ámbitos de humanistas. Bueno, pero no hay quien patrocine esto. Entonces mi padre, enamorado de su trabajo, le pide a la OEA apoyo. Y el instituto nació con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, mandando avisar a toda América Latina que por primera vez se abría la especialidad para profesores de niños sordos. ¿Y ahorita quién los apoya? A ver, no, pues hace muchos años la OEA nos apoyó al instituto desde el 58 hasta el 69. El instituto es una asociación civil. Tenemos un patronato de gente buena, y entre esa gente buena, gente que ha tenido a alguien con nosotros, Claro. y que ha salido adelante. Ahí están los padres de Alejandra, ahí están las familias de muchos de nuestros exalumnos, y gente que además, perdón, es inteligente. Entender el problema de la sordera es muy difícil en México. Ya Ale decía, no eres sorda, no eres sorda porque hablas. Todo el mundo piensa que cualquier persona sorda, que nació sorda o que quedó sorda en temprana edad, es una persona que tiene, y qué bueno que tenga la posibilidad de comunicarse a través de la lengua de signos. Pero ahí el gran problema de México es que el 99% de las personas sordas, que nacieron sordas, están comunicándose con la lengua de signos, pero no pueden leer. Son miembros del inmenso grupo de analfabetismo que hay en México. Si yo les pregunto por qué, la mayor parte de la gente no me sabe decir por qué. Sí, porque uno diría, bueno, ¿por qué no conoce las letras? ¿Por qué no, las letras sí las conocen. Los sonidos, ¿no? ¿O ¿Cómo se pronuncia? Porque no hay libros que uno abra que tengan las señas. La televisión tiene, y va a tener, y está empezando a tener, una gran función. Pero tendría uno que traer siempre, casi aquí, el libro. Sería padrísimo tener un libro, todo transcrito en señas, adentro de las miles de horas del metro. Nada más que eso no se ha hecho. Claro. En Estados Unidos hay grandes avances. Falta de El educación. grave problema de México es, uno, que la mayor parte de las escuelas normales de especialización no especializan. Que creen que lo único que pueden hacer es especializar en 2 semestres a los muchachos jóvenes, maestros, que son unos genios, aquellos que solos pueden crear una manera para poder pasar su lengua a los niños que están amontonados en los salones de las aulas. Con 2 semestres nadie puede aprender la lengua de signos. Usted no aprendería el chino en 2 meses, y usted ni el sueco en 10 años, ni yo ni nadie. Tendríamos que haber nacido en esos lugares. El oralismo es la única bandera que puede sacar a la familia del futuro niño sordo, del mutismo. Cuidado. Y no hay nada que se haga para las escuelas de especialización. Y es más, hubo una huelga. No la manejó mucho la prensa, pero hubo una huelga seria a finales de año. Siguen los maestros de las escuelas normales sin programas para especializarse. Ese es un grave problema. Maestra, ¿nos permite hacer una pausa para Por seguir platicando sobre este tema Por tan supuesto. interesante, Pati? ¿Hacemos pausa? Hacemos pausa y regresamos. Esto es Punto y Coma. Y bueno, quizá una manera de acercarnos a lo que vive el otro es con su experiencia, y la doctora Alejandra Pérez Negrón
Ale, nos compartes cómo fue tu vida antes y después del implante coclear, que nos dicen fue a los 20 años de edad. Así es correcto. Sí. Bueno, la verdad, los primeros años de vida, pues no me acuerdo. Yo enfermé muy chiquita, lo que sé es por medio de mis papás. Adquirí la enfermedad de meningitis, que fue la causa que ocasionó mi pérdida auditiva, provocando una anacusia izquierda, quiere decir pérdida total del oído izquierdo, y una hipoacusia severa del lado derecho. Entonces, mis papás me platican que cuando les dieron el diagnóstico, pues la verdad al principio mi papá como que no lo podía aceptar, ¿verdad? Le dan el diagnóstico de que tu hija está muy bien de todas sus facultades, pero va a quedar sorda. Pues a mi papá al principio como que pues sí fue un impacto, ¿verdad? Fue un diagnóstico y después cuando él me comenta que cuando iba saliendo del consultorio veo a una persona que estaba ayudando a su hijo a subir las escaleras, mi papá se acerca a ayudarles y la señora le dice, gracias, fíjese que acaba de salir de una meningitis y pues quedó con parálisis de todo el cuerpo. Entonces a partir de ese momento mi papá dice, no, bueno, yo enojándome porque mi hija iba a quedar sorda. Y bueno, cuando va y le cuenta a mi mamá efectivamente dijo, bueno, bendito sea Dios, ¿qué vamos a hacer? Hay que sacar todo adelante. Y así fue mi rehabilitación. Los primeros 6 años de vida fue pura lectura de labios. Yo iba a terapia, pero me desenvolvía con gente, oyentes, todos en mi familia, gracias a Dios, son oyentes. Entonces me desenvolví en un ambiente donde todas las personas hablaban y aprendí a hablar. A los 6 años recibo mi primer auxiliar auditivo y de los 6 hasta los 20 años siempre estuve con el auxiliar auditivo y para mí eso era escuchar. Pero cuando entro a la Facultad de Medicina me doy cuenta efectivamente que no estaba escuchando bien porque estaba reprobando todo, yo veía que todo el mundo súper bien y yo nomás no podía salir adelante. Entonces, yo agradezco que debido al implante coclear, pues pude concluir mi carrera de medicina y me di cuenta simplemente cosas comunes y corrientes, hojear un libro suena, la respiración suena, cosas que nosotros las personas que oímos lo tomamos por sentado y no lo valoramos, ¿verdad? Pero alguien que nunca había escuchado y de repente lo implantan, sí, pues se da cuenta de eso y entonces aprendes a valorar. Y después cuando llego al Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje digo, oye, sí es cierto, o sea, gracias a que escucho, hablé también. O sea, porque me envolví en un ambiente donde la gente hablaba, en las terapias eran técnicas para que Ale siente la voz, Ale veme la boca, léeme los labios. Entonces, pues bueno, ha sido toda, pues experiencias de altas y bajas y es importante también dar a conocer que pues hay que cuidar la salud auditiva, ¿verdad? Claro, ¿no? Y de ahí la importancia de que se mantenga este tipo de institutos. No podré hacer nada más que agradecerles profundamente que salga al aire mi disgusto y mi protesta ante la Suprema Corte que se dice de Justicia de la Nación. El señor magistrado de la Sala 2, Pérez Dayán, no sé con la asesoría de quién, más bien de nadie, lo declaro abiertamente, propone la ley del modelo educativo único para que cualquier niño con cualquier problema, sea deficiente mental profundo y necesite ayuda hasta para vestirse, sea ciego, sea sordo y no hable nada, esté junto a los niños que sí oyen. Entonces, el señor lo que está haciendo es decir que el modelo educativo único es para que no haya discriminación. Y nunca ha visto lo que es estar en un salón de clases, siendo sordo, sentado, aventado en un rincón sin entender qué dice la maestra porque no lee los labios, y esa maestra vuelta loca porque no sabe cómo enseñar. Se ha cancelado la normal de especializaciones, y esto es un pecado mortal para el país. Lo que se necesita es una gravísima, urgente reforma de las normales común y corriente, que ya sabemos que necesitan mucho apoyo, pero los maestros hay que defenderlos. Hay maestros que quieren trabajar con distintas discapacidades y tienen que especializarse.
Nos Eso vamos, es maestra. todo. Rápido, damos sus redes sociales para que puedan ponerse en Están contacto en con ustedes. Facebook, en web, como Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, ¿es correcto? Y el canal de televisión, canalimal.tv. Gracias, Ale. Gracias, Norma. Gracias, maestra. El canal es gratuito. Canalimal.tv. Se nos Gracias, fue el querida tiempo. Wendy. Gracias, Sí, Pati. se nos fue. Y Gracias. vamos a seguir abordando estos temas, seguramente. Muchas gracias. Ya nos vamos. Esto ha sido Punto y Coma. Hasta luego.